Contenido impostor. Este es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Tenía aquí preparado un ejemplo de cómo hubo una cuenta en Twitter falsa que suplantaba la identidad del periódico Excelsior. Y durante el año, me parece que 2021-2022, se la pasó dispersando un montón de noticias así, absurdamente falsas. Ahora, el problema es que ellos se forman así como impostores, dan información falsa y hay gente que se los cree y dice, no, es que en este periódico salió que AMLO dijo que iba a hacer esto. ¿Sí? Y dices, oye, pero esa es una cuenta que no es cierto. De hecho, ya el periódico en cuestión ya se deslindó. ¿Sí? Ya dijo que era falsa esta cuenta, ¿sí? Y que inclusive pues están en acciones legales para tumbarla, ¿no? Porque los estaba perjudicando. Eso sería entonces contenido impostor. ¿Ok? Contenido fabricado, número 4. Contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. Y ahorita pues como está muy de moda la inteligencia artificial y la fabricación de videos con inteligencia artificial, pues es algo que ya existe y que se va a dar mucho, ¿no? También imágenes, ¿no? Imágenes photoshopeadas, pues ya también existen muchas. Hay muchísimos ejemplos en internet, pero bueno, esto también es entonces una manera de noticia falsa, ¿sí? 5. Conexión falsa. Cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido, ¿no? El clickbait, el famoso clickbait, ¿no? Sí, que utiliza mucha gente en sus en sus miniaturas de YouTube donde dice, ahora sí, noticia importantísima, de último momento, los aliens ya llegaron a la Tierra, y te metes a ver el video y dices, ay, a ver, vamos a ver si ya llegaron los extraterrestres y los marcianos llegaron ya. Y no, resulta que te está llevando hacia una página donde hablan de la nueva serie de fulanito de tal, los extraterrestres llegaron, empieza tal día y tal hora. Entonces no te están presentando la información como es, porque te están diciendo que los extraterrestres ya llegaron, ¿sí? Pero en su titular deberían de poner ellos muy claramente, ¿sí? La nueva serie de fulanito, los extraterrestres llegaron ya, comienza tal día. Entonces no hay claridad, ¿sí? Entonces tratan de generar digamos que muchas interacciones, mucha emoción, ¿sí? Con un titular falso. Y esto es muy frecuente, ¿no? Esto lo pueden encontrar ustedes mucho en YouTube y en muchos canales, ¿no? Y regularmente yo cuando veo que alguien incurre en eso, automáticamente dejo de seguir a esa persona porque pues ya sabemos entonces por dónde va, ¿no? Se está tratando de captar nuestra atención con titulares obviamente llamativos para que nosotros caigamos en la trampa de leer sus contenidos, de dar algún like, de dar algún dislike, de dar algún tipo de comentario. Y entonces, pues esto nos afecta mucho, ¿de acuerdo? ¿Qué más? 6. Contexto falso. Cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa o de plano inexistente. Y esto también ha pasado mucho en la política mexicana en los últimos 8 años, donde se da información fuera de contexto, mucha información fuera de contexto. Entonces, esto es también algo importante, ¿sí? Cuando ustedes reciban una información, ¿sí? A favor o en contra del partido al que le vayan o no le vayan, del político que sea de su interés o no sea de su interés, del artista que sea de su interés o no sea de su interés, etcétera, ¿sí? Traten de ver las dos versiones, ¿sí? Es más, si pueden ver así 5 o 10 periódicos diferentes o 5 periódicos, 3 portales de internet, 2 canales de YouTube y todo, y contrastar la información, creo que podríamos obtener entonces un contexto y una imagen más amplia del material que estamos tratando de manejar, ¿no? Entonces es muy importante tener esto a la vista, ¿no? Hay que tener entonces siempre el contexto de una noticia para saber si realmente está pasando o realmente nos están mintiendo y engañando. ¿De acuerdo? Y esto es importante tenerlo en consideración. Bueno, ¿qué más? ¿Sí? Tenemos ahora número 7, ¿sí? Tipo de fake news número 7. Contenido manipulado, dicen, cuando información o imágenes genuinas se manipulan para engañar. Bueno, pues ya. Esto también ya lo hablé hace un instante, pues creo que todos hemos visto ejemplos de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí venía lo importante del material que les quiero mostrar, ¿sí? Que son precisamente los ejemplos, ¿no?
Pero voy a leer una última definición, ¿sí? Que también es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, una cosa son las noticias falsas, ¿sí? Las fake news. Y otra cosa es la infodemia, que de hecho yo también utilizaba el concepto o el término de una manera errónea, pero bueno, luego encontré la definición o una definición aquí que se nos presenta en una página que se llama La Red, ¿sí? Y dice infodemia. Información inexacta y sobreabundancia informativa falsa y rápida propagación de esta entre los medios y las personas sobre una enfermedad o problema de salud público paralelamente a su propagación o evolución. Entonces dice que es una definición de nivel básico, pero nos da a entender que la infodemia fue precisamente este fenómeno que se presentó entre finales del 2019, todo el año 2020 y 2021, ¿sí? Y que ya en estos momentos no suena tanto porque ya es noticia y ya no le ganan, pero que estuvo relacionada con la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice yo no creo, hay mucha gente que dice yo sí creo, los que nos enfermamos, pues creo que no consideramos que haya sido algo falso, ¿sí? En todo caso, pues podremos cuestionarnos acerca del origen de la enfermedad. Algunos dicen que fueron los chinos, ¿sí? Algunos dicen que fueron los estadounidenses, algunos dicen que fue un caso de zoonosis, donde se pasó el bicho de murciélagos a personas y luego se empezó a dar la dispersión del contagio. No lo sabemos, ¿sí? Hay muchas fuentes y por eso hay que contrastarlas. Pero lo que sí sabemos es que se dio mucha información y mucha mala leche de parte de los medios de comunicación durante estos años. Y aquí tengo algunos ejemplos que quiero compartir, ¿no? Entonces, lo primero que tengo aquí, la primera diapositiva que tengo, ¿sí? Es una captura de pantalla de Azteca Noticias del año 2021, ¿sí? Y dice así: como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esto es lo que dice TV Azteca, o decía en ese año, encabezó la conferencia sobre el COVID en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Repito, esto es lo que dispersó Azteca Noticias en el año 2021. Y dice, es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. Eso decía TV Azteca, Azteca Noticias en el año, ¿sí? 2021. Entonces, ahí la pregunta que yo le haría a cualquier persona que, bueno, pero es que a lo mejor sí tenían razón los de TV Azteca, ¿no? Le digo así, hay que escuchar a los especialistas, sobre todo cuando estamos hablando de términos médicos. Nosotros no somos médicos, ¿sí? Entonces, la gente, ¿sí? Que cree lo que le repite una persona que habla. La primera nota que te da es sobre uno de estos temas, ¿sí? De relevancia sobre la salud, y el siguiente tema es sobre asuntos del espectáculo. Bueno, pues me parece que no es la persona más calificada para hablar de esto, ¿no? Entonces, esto se considera infodemia, ¿sí? Esto que les acabo de leer. Siguiente noticia, la reportó Reporte Índigo, la presentó Reporte Índigo en el año también 21, que fue un año de mucha infodemia, ¿sí? Relacionada con la pandemia, ¿ok? Y decía, empresario Alejandro Cosío venderá Sputnik 5 en México. Dice tener 2 millones de dosis, ¿sí? Y aquí viene el nombre de la periodista que publicó esta noticia, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que decía esta persona, ¿no? En un contexto en el que ya muchos habíamos escuchado que las empresas no estaban vendiendo a particulares ningún lote de... ¿Crees que ya no hay imparcialidad en los medios de comunicación independiente? Podría ser, pero Astaroth es lo que pregunta aquí Astaroth. Yo creo que puede haberla, pero lo importante no es creerle al medio, sino lo importante es que tú cruces información. O sea, yo desde mi perspectiva diría así, no hay que creerle 100% a ningún medio, sino hay que leer lo que nos dice, ¿sí? Por ejemplo, leemos primero Latinos y luego confrontamos con información de otro medio y luego confrontamos con la fuente oficial. Entonces ya vemos, a lo mejor hay 3 versiones diferentes y dices, no sé quién tenga la razón, pero si hay 3 versiones diferentes, probablemente alguna está mintiendo, ¿sí? Hay que entonces tener elementos de juicio. Bueno, entonces regresamos a esta noticia que compartía Reporte Índigo, donde hablaba de esto, de este empresario que decía tener 2 millones de dosis de Sputnik
5 para el año 2021, ¿ok? Y 3 doritos después, el portal Sputnik Mundo dice: Rusia desmiente que un empresario de México comprase 2 millones de la vacuna Sputnik. O sea, nuevamente, ¿no? Hay que señalar que el reporte Índigo, que fue el que dio la noticia aquí en México, no decía, no lo afirmaba, lo ponía como en fulano tal dice que esto, ¿sí? Pero en un contexto tan peligroso, ¿sí? Le podía haber generado una falsa expectativa a muchas personas de que podrían obtener una vacuna por una vía que no era la institucional o que no era la que se explicó en esos años, ¿no? Como les comento, muchas empresas de plano decidieron que no iban a venderlas a particulares en el año 2021, sino que lo que hicieron fue venderlas a los gobiernos y que ellos se encargaran de la distribución, que fue lo que pasó en México y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo.